Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta, un programa de reflexión y crítica para abrir nuestra mirada a lo mejor del cine. Conducen Anne-Marie Meyer y Hammurabi Hernández. La Ventana Indiscreta. Iniciamos. Hola, bienvenidos de nueva cuenta al programa de La Ventana Indiscreta, un espacio para reflexionar sobre la cultura cinematográfica aquí en Jalisco Radio. Soy Hammurabi Hernández y hoy tenemos un programa en donde vamos a hablar más sobre el cine en Jalisco, el cine hecho en Jalisco y varias iniciativas de ley que se acaban de presentar en el Congreso local para fomentar la producción y la exhibición del cine en nuestro estado. Me acompaña Anne-Marie Meyer hoy otra vez. Anne-Marie, ¿cómo te encuentras el día de hoy? ¿Qué tal? Muy bien, muy contenta de hablar de lo nuestro, de hablar de lo local y sobre todo de tener un pretexto también para hurgar un poquitito en la historia y la afición y la pasión de los tapatíos y de los jaliscienses por el cine. De eso vamos a hablar hoy, a ver si les parece bien. Y además nos acompaña Romelia Álvarez. Romelia Álvarez es directora de la Delegación Jalisco Occidente de la Canacine, es decir, la Cámara Nacional de la Industria Cinematográfica, es consejera para cine y video del SECA, del Consejo Estatal para la Cultura y las Artes, comunicadora egresada de la Ibero de la Ciudad de México, productora, docente en varias universidades de aquí de Guadalajara. Romelia, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, Hammurabi, muy contenta de recibir esta invitación tan agradable, además de compartir contigo y con Anne-Marie. Y pues encantada de estar aquí, de que platiquemos de estos interesantes temas. A mí me da mucho gusto acompañarlas, que me estén acompañando en el programa de radio hoy, porque Anne-Marie y Romelia fueron mis maestras en el ITESO hace muchos años, muchos años. Entonces es padre ver el camino recorrido de los tres. Y como digamos, el esfuerzo y el interés de los tres por promover el cine en este estado. Anne-Marie, no sé qué te parece, qué visión tienes tú del cine en Jalisco, qué te parece, a qué hemos llegado después de tantos años de la cinematografía en este estado. Y vaya que son muchos años, Hammurabi y Romelia, pues podemos empezar en 1896. 1896. Wow. Cuando vinieron desde Francia los colaboradores de los Lumière, de los hermanos Lumière, uno por ejemplo, Beire, por ejemplo, y ahí empezó el cine jalisciense, porque de ellos incluso los pueden buscar en YouTube. Hay algunas pequeñas escenas de, por ejemplo, un baile tapatío, un jarabe tapatío, bailado por una pareja de aquí. Son ni siquiera un minuto y medio. Luego, el baño de los caballos, que también a mí me gusta mucho. Luego, también, pues un como jaripeo, algo así de charros. Y sobre todo está en esos poquititos minutos que vemos en esas películas jaliscienses, pues si fuera hoy, obviamente algo así como la ley de filmaciones los apoyaría porque es pura tradición charra jalisciense. Y entonces ahí tenemos nada más con una botella de tequila y ya tenemos lo que mucha gente considera lo más jalisciense que pueda haber en México y además lo más mexicano que pueda haber en el mundo, que también las dos cosas finalmente coincidan. Ustedes saben que somos un poco más modernos, sabemos que ya el cine, ya las artes plásticas, ya la ciencia, todo eso tiene otras cosas y Jalisco tiene una tradición muy fuerte también en lo contemporáneo, en lo moderno, y eso también es lo que tenemos que llevar al extranjero un poquitito como nuestra bandera. Después en Guadalajara lo que empezó fue muy fuertemente la pasión por ver el cine. El Museo Regional, por ejemplo, fue la primera sala, se convirtió en la primera sala de cine con proyecciones. Todo eso lo pueden leer en un libro de Guillermo Vaidovich.
y después otras salas, el Edén, etcétera, etcétera, que se compartieron, y ahí también Hammurabi, eso es para nosotros dos, empezó la crítica de cine. En los periódicos de la época había reseñas, críticas, elogios, censura contra las películas, y eso es también una parte muy interesante porque la cinefilia en aquel entonces ya también se convirtió un poquitito en observar, en analizar y en criticar. Eso me gustó. Hay otro libro que trata los años 40, que es de Julia Tuñón. Se llama, y eso me gusta para todo el cine jalisciense, me gusta el título, Historia de un sueño. Ella hizo la historia de un sueño de una industria fílmica y le llamó el Hollywood tapatío, y describe como crónica los intentos, la mayoría fracasados, de 3 empresas de convertirse en industria cinematográfica local. Un libro sumamente interesante, hoy se lee de veras como novela con mucho suspenso, y sí trata eso. Creo que aquí en Jalisco el cine siempre fue el sueño, el gran sueño. Después, más adelante, tuvimos en los 60 películas como Guadalajara en verano, de Julio Bracho, una mala película, pero interesante, sobre la urbe de Guadalajara. Y cuando ustedes llegaron a Guadalajara, Romelia, tú también, era una ciudad muy cinéfila y además ya se hacía mucho cine. Sí, sí. Yo trabajé cuando llegué a Guadalajara con Jaime Humberto Hermosillo y con Arturo Villaseñor. Fue en 2000 y 2001, 2002, cuando hicimos Mañana, Mal de Hogar y El Misterio de los Almendros. Fueron en ese periodo. Se hacía mucho cine independiente. Era una época en la que en todo el país todavía no detonaba la industria como actualmente o como antes del COVID. Entonces, se hacía pues un equivalente a lo que sucedía en la Ciudad de México, ¿no? También era cine independiente lo que se hacía allá, ocasionalmente cine más industrial. Entonces sí siempre ha habido aquí una actividad importante. Sí, yo llegué un poco antes de ti en los 70, era una ciudad con muchos cineclubes, se movía muchísimo y aquí nos enterábamos de Cannes, de Berlín, del cine de París, de Nueva York, etcétera, etcétera. Pero después sí tienes mucha razón, empezó aquí toda una formación de cineastas y críticos y investigadores incluso, a través de cineclubes, cinecrítica y otros más, a través de hacer películas. Jaime Humberto aquí sí hizo, por ejemplo, El Corazón de la Noche, hizo Doña Linda y su hijo, El aprendiz de pornógrafo, que después se volvió La Tarea. Y entonces ahí alrededor de él, imagínense, pues hay nombres como tú ya dijiste, Arturo Villaseñor, pero también Antonio de la Riva, del Toro, Guillermo del Toro, Rigo Mora, de donde nació, de él, ahí de veras él fue el semillero de todo lo que tenemos hoy en día de animadores, que la animación tapatía se lleva todos los años, todos los Arieles, ¿no? Y contigo, Hammurabi. No, creo que lo que los 3 coincidimos es que ninguno somos de aquí. Los 3 hemos llegado a Guadalajara y los 3 nos hemos dado cuenta que Guadalajara, como dice el título del libro de Julia Tuñón, pues hay un sueño de que pueda llegar a convertirse en una meca del cine. Digo, en algún momento la idea de que Guadalajara fuera Hollywood es que tenía las condiciones climáticas, geográficas, de luz, de producción, digamos, como de lo exótico, pues, de lo que es la cultura, digamos, en Jalisco, y que pueda ser como un semillero para generar una meca del cine en este país, ¿no? Y creo que, o sea, más bien mi pregunta un poco para Romelia es, tú como desde esta visión extranjera, ¿qué encontraste en Guadalajara de que puede ser realmente Guadalajara una ciudad donde se puede hacer cine? Sí, yo creo que totalmente. Me parece que uno de los grandes factores es este sueño de hacer cine, ¿no? Estas ganas de la gente o de toda la comunidad en Jalisco, de la industria cinematográfica, de hacerlo una potencia, de que sea Jalisco la capital del cine en América Latina, o sea, no solo de México, sino de veras pues trascender fronteras y que seamos el destino de filmación.
yo creo que eso tiene que ver con que ese sueño permea todas las áreas tanto de la producción como también de la crítica, como también de la gente que va al cine, y que es muchísima la gente que va al cine antes de la pandemia. Tendríamos que abordar este tema diferente. Pero bueno, creo que tiene todas las condiciones y, como bien dices, geográficamente el clima, el lugar, todos los ecosistemas que se dan aquí, pues están dados. La cercanía con ciudades importantes como México o como Los Ángeles, con esa cantidad de vuelos constantes también antes de la pandemia. Entonces, pues tenemos muchas condiciones para que eso sea una realidad, ¿no? No está lejos lograrlo. Yo nada más agregaría que nos podemos aquí nutrir de todas las demás artes y disciplinas que hay. Tenemos literatura de la mejor, tenemos artes plásticas, tenemos músicos, tenemos todos. Y todavía hay ese sentido de trabajar en colaboración con otros. Oiga, y una película necesita artes visuales, necesita música, necesita buenas actuaciones, buen teatro y un buen guión, que es casi literatura. Entonces, de todo eso nos podemos nutrir o nos estamos nutriendo, porque finalmente el cine es el cruce y en la amalgama de todas las demás artes, ¿no? Es esa disciplina y ese arte que nos toca a todos y del que estamos enamorados, pero finalmente detrás de él hay muchas disciplinas artísticas, ¿no? Y yo compartiría que hay muchas personas, como dice Romelia, interesadas en que eso realmente se cumpla y pueda llegar a concretarse y a crecer como industria. Vamos a cerrar nuestro primer bloque. En el programa de hoy vamos a estar escuchando canciones que estuvieron nominadas al Globo de Oro a Mejor Canción Original. Presentamos la canción de Laura Pausini, que ganó el Globo de Oro por la película La vida ante sí. La película con Sofía Loren, que ya comentamos anteriormente en un programa en A las 9 con usted. Nos seguimos escuchando y ahora sí vamos a hablar sobre la ley de filmaciones del Estado de Jalisco en el siguiente corte. La ventana indiscreta. Quando tu finisci le parole, sto qui, forse a te ne servono due sole. Sto qui, quando impari a sopravvivere e accetti l'impossibile, nessuno ci crede, io sì. Non lo so. Che destino è il tuo, ma se mi vuoi, sono qui. Nessuno ti sente, ma io sì. Quando tu non sai più dove andare, sto qui, scappi via o alzi le barriere, sto qui, quando essere invisibile è peggio che non vivere, nessuno ti vede. Sí. Seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. Es momento de asomarse a La Ventana Indiscreta. Amigos, regresamos de nueva cuenta al programa La Ventana Indiscreta, en esta ocasión para ahondar en la promulgación de la ley de filmaciones del Estado de Jalisco, que se aprobó en el Congreso local este 16 de febrero de este año, aunque la iniciativa ya se había presentado desde noviembre del año pasado, encabezada por el diputado Esteban Estrada.
Hay una parte de la ley que me llama mucho la atención. Se declara de orden público e interés general impulsar, fomentar y coordinar acciones públicas y privadas orientadas a la creación y desarrollo de obras cinematográficas, audiovisuales y fotográficas en territorio del estado de Jalisco. Como escucharon, nos acompaña Romelia Álvarez. Ella estuvo muy presente, muy cercana a todo el trabajo de impulsar la ley. Entonces, lo que queremos es preguntarle, desde su experiencia, cómo fue este proceso, cómo se gestaron esos esfuerzos para que finalmente pudiera concretarse la promulgación de esta ley en el estado de Jalisco. Gracias, Hammurabi. Pues bueno, la idea de la ley tiene varios años que se está gestando. De hecho, es uno de los proyectos que tenía la Comisión de Filmaciones de Jalisco desde que se originó. Por otro lado, el SECA generó el primer borrador en el que se basó esta actual ley hace unos 4 o 5 años con Federico Fabrellat y Rodrigo Rocco, que ellos generaron el primer borrador y lo llevaron al diputado Esteban Estrada. Entonces, vuelve a pasar lo mismo, ¿no? Tenemos tanto el sueño de hacer de Jalisco un destino de filmación internacional y una capital del cine que desde varias partes se da al mismo tiempo. Cuando fundamos Canacine en Jalisco hace 2 años, nuestro primer objetivo también era impulsar la ley de filmaciones. ¿Por qué todos queríamos hacer la ley? Pues porque es la base o el punto de partida para que se puedan generar otros proyectos. Es dar una certeza jurídica a los realizadores, a los creadores, a los proveedores, a todo el ecosistema de la industria para que se pueda desenvolver correctamente. Las grandes ciudades que han podido desarrollarlo de esa manera están basados todos en una ley. Si no la tenemos, hay muchas cosas pues, que no se permiten, ¿no? Que se atoran y no puede prosperar. Entonces, por eso son tantos los actores interesados en que suceda. Afortunadamente, encontramos mucha apertura para poder participar todos. Nos acercamos desde Canacine, desde el SECA, la Comisión de Filmaciones, por supuesto, ahí en todo momento, y el diputado Esteban Estrada fue recogiendo las voces. Después surgió el grupo Renace, que es de creación más reciente, que está participando también en la ley federal y participó también aquí. La Secretaría de Cultura también tiene una presencia en la ley y la Secretaría de Desarrollo Económico también de una forma importante. Entonces, bueno, pues pudimos opinar todos, participar todos y este es el resultado. Claro, hay momentos en que a lo mejor teníamos diferencias o teníamos propuestas distintas y bueno, tuvimos que hacer mucho esfuerzo y mucho trabajo todos en que se generara un solo documento. Entonces, Romelia, ¿puedo hacerte una pregunta de contenido? Hammurabi ya leyó una parte. A mí me encantó que diga impulsar, fomentar, coordinar acciones, etcétera, para la creación y el desarrollo. Es decir, sí, desde la idea, la creación, el guión, todo eso en el fondo está contenido en esa ley. Sí. Después, lo que van a apoyar y fomentar y ayudar es obras cinematográficas, audiovisuales y fotográficas. Lo de fotográficas está bien, imagen no en movimiento y las otras dos tienen imagen en movimiento. Lo que no entendí es algunas partes de la diferencia de las cinematográficas, porque para mí una animación, por ejemplo, como las que hacen Carla Castañeda, Luis Telles, etcétera, etcétera, son pequeñas películas, son cortometrajes, pero según la definición que yo leí, la animación quedaría en el renglón de audiovisual. Y audiovisual tiene videoclip, tiene otras cosas, incluso en audiovisual dice ficciones. Y entonces no sé, o tú en algún momento discutieron eso, qué es el audiovisual y qué es el cine. O cómo funcionará eso de dividir o de diferenciar el cine del audiovisual. Sí, yo creo que ahí tiene más que ver con lo legal, con tener como la obligación de definir las dos palabras, porque existen las dos palabras en la ley.
Y creo que ese fue a lo que obedece la división, porque ciertamente después había opiniones diversas, ¿no? Y se movían las palabras de un párrafo al otro y se regresaban, y luego si las veía el SECA las acomodaba de una manera y si las veía Economía las acomodaba de la otra, ilegalmente. Yo creo que al final se abrazan todas o se abarcan todas, y legalmente tuvieron como que diferenciarlas en los párrafos, me parece. Pero no va a alterar ni a modificar ni el fomento, ni el apoyo, ni los permisos, ni las licencias, ni ninguna cuestión. Me parece que obedece más a tener la obligación de definir o de tratar de aclarar las palabras que se están usando en la ley, ¿no? Yo creo que es eso, ¿eh? No va para otro lado. Bien. Parte de la iniciativa de la ley es establecer un programa que entiendo que es nuevo, que se llama Film en Jalisco, que a partir de ahí es coordinar con distintos grupos sociales, académicos, de producción, empresarios, etcétera. O sea, la idea es que desde este programa se articulen distintos actores. ¿Cómo fue concebido de cómo va a funcionar el programa de Film en Jalisco? Pues es precisamente el lanzamiento que se hizo en noviembre, es de este Film en Jalisco, que tiene por un lado un consejo y un comité técnico, ¿no? Que en el comité técnico hay una figura que representa cada una de las instancias. Está Film en Jalisco como lo que antes era la Comisión de Filmaciones, pero ahora cambia de nombre. Está representado ahí la Secretaría de Cultura, el SECA, Canacine, la Secretaría de Economía, en fin, todas las instancias que tienen que ver están en esa mesa, y además hay un consejo más amplio donde hay productores nacionales, internacionales y de la región también, que tienen como otro voto, ¿no? Y otras opiniones. Entonces, la idea de que se sumen todos, de hecho ya existía en el actual, en la comisión, están integrados, nada más pues se pasan hacia allá. La idea es que estén pues todas las voces, están todas representadas, y cada cosa que va sucediendo pues se va a discutir ahí. Y cuando sale el fondo, cuando se hace la convocatoria también, pues bueno, ahí hay un voto también y una opinión sobre ese trabajo, ¿no? Sobre el dinero que se otorga, cómo se reparte, es también pues una voz, una opinión y una especie de auditoría también, ¿no? De que las cosas vayan funcionando. Mira, parece que a la ley de cómo digamos, la formularon, lo de filmaciones le queda un poco corto, porque también dicen que el cine es un patrimonio no material, que hay que guardar, fomentar, también darle difusión. Y lo de filmar, yo creo que mucha gente va a entender simplemente es hacer películas y luego pues la misma película que se distribuya, que se guarde, etcétera, etcétera. Tenemos en Jalisco un gran problema para la muestra y después el festival, y también ahora que me encargaron escribir un capítulo sobre cortometraje en México, pues me puse a buscar en Jalisco, dije, ¿dónde? ¿Quién tiene una lista de todas las películas que se han hecho en Jalisco? Es que no existen. Exacto. Incluso se nos perdieron. Estoy segura que de los de 16 y hasta Super 8 y hasta de 35 que hicimos en los años 70, 80 del siglo pasado, primero, ¿dónde están esas películas? Y luego, no hay un centro donde incluso se pueda ir, un centro de información, de atención, de archivo, donde un joven pueda ir a buscar qué se hizo en los años 80, porque nadie lo tiene. Y eso es un trabajal que hay que hacer en flashback hacia atrás, pero sobre todo a partir del momento de la ley, atender todo eso, ¿no? No sé cómo lo veas tú, Romelia, pero a mí de lo que el cine sea patrimonio, obviamente, que hay que guardarlo, obviamente. Claro, está establecido en la ley que se va a generar la Filmoteca y va a depender de la Secretaría de Cultura, es la manera en la que está planteado ahí. Yo creo que ahora lo que falta es que el siguiente trabajo, que nos va a llevar un tiempo y donde también tendremos la oportunidad de participar todos, es ahora hacer los reglamentos,
porque la ley pues es este gran paraguas que va a abarcar todo, pero ahora hay que hacer un reglamento para producción, el reglamento para la distribución, el reglamento para la filmoteca y ver cómo se va a realizar. Primero la investigación, como bien dices, la recuperación de todo ese material, de todo el que se pueda, quién lo va a administrar, el espacio físico donde lo van a tener, los recursos humanos, ¿no? ¿Quiénes van a hacer ese trabajo? Yo creo que eso va a seguir ahora en el reglamento y a buscar además los apoyos económicos, el dinero para llevarlo a cabo. Sí, nada más para terminar con eso, la difusión y la divulgación. Cuando los monopolios esos de difusión y divulgación de cine nos van a dar chance de mostrar o de tener por lo menos una sala para cine mexicano o algo, va a estar muy difícil. Entonces habrá que pensar también qué tipo de salas alternativas están abiertas a ese tipo de cine, ¿no? También. Claro, sí. Y rehabilitar las que hay. En el exconvento del Carmen se está rehabilitando, está en proyecto, está por terminarse esa. Está la del Hospicio Cabañas, me imagino que es mantenerla, darle mantenimiento, y así encontrar otras alternativas, independientemente de lo que se pueda lograr o en lo que quede la Ley Federal de Cinematografía, que es donde se está pues discutiendo la cuota y el tamaño de la cuota, que ese es otro gran tema, pero es a nivel federal lo que ahí se pueda lograr. Sin embargo, yo creo que desde esta parte del SECA, por ejemplo, y de la Secretaría de Cultura, pues es preservar y dar mantenimiento y estimular otros espacios. Ahora, con el nuevo FOCINE, dentro de IMCINE, hay también una división muy clara y amplia para estimular a los lugares de exhibición, ¿no? Para dar apoyos y que puedan generarse más espacios. Sí, y aquí tenemos una cineteca, ¿no? Claro, también. Y la cineteca, trabajar con la Secretaría de Cultura para generar esta filmoteca, ¿no? A lo mejor el espacio adecuado se puede dar en la propia cineteca, no sé, ¿no? O sea, yo creo que está bien interesante porque hay mucho trabajo por hacer y creo que estamos todas las partes. En este mismo comité de Filma en Jalisco está también el Festival de Cine de Guadalajara. Entonces, digamos que todas las partes que soñamos con esta gran capital del cine aquí, pues estamos ahí en una mesa y espero que podamos llegar a buenos acuerdos, que creo que se está logrando y estamos todos en la disposición, entonces esperemos que por ahí vaya. Cada vez en Guadalajara hay más escuelas de cine o escuelas de artes audiovisuales o espacios para desarrollar nuevos realizadores. ¿Cuál es el papel que tiene la ley para poder vincular como todo este ejercicio profesional con las universidades, con las escuelas, con los jóvenes? Sí, qué interesante tu pregunta. Me parece una pregunta interesantísima. Yo, bueno, además, ustedes saben que tengo este proyecto de La Brújula, que cumplió apenas 10 años. Cuando yo empecé a darme la tarea de hacer La Brújula, que reúne a todas las personas, instituciones y empresas dedicadas al cine, pues también era esto mismo, ¿no? O sea, este sueño de organizarnos, de estar juntos, y me parece que las universidades ahí juegan un papel muy, muy importante. Dentro de Canacine nos dimos a la tarea de generar el primer consejo de universidades con carreras de cine o afines o que tengan que ver, y ya tenemos una mesa, tenemos un año trabajando y estamos ahí, están representadas todas las escuelas de cine. Eso nos va a llevar, yo creo que poco a poco a tener resultados interesantes. Por lo pronto la estamos consolidando y la queremos mantener porque, bueno, ya es una mesa formada, entonces ya podemos tener una voz, ¿no? Una voz más ahí, organizada, reconocida y tal. Hay una cantidad enorme de egresados de estas carreras, entonces, volviendo a esto que yo les decía de La Brújula, yo siempre he pensado que también como docente, que si estamos preparando a los jóvenes para esta industria, tenemos que preparar a la industria para recibir a tantos jóvenes a quienes les estamos diciendo que hay oportunidades. Entonces una cosa nos lleva a la otra, ¿no? O sea, si confiamos en que la educación de estas disciplinas nos lleva a tener un mejor cine, una mejor industria, pues también tenemos que trabajar en la industria para recibir a todos estos jóvenes que están integrándose a ese sueño que estamos todos compartiendo. Entonces yo creo que ahí hay una labor enorme que hacer y que tendremos que pues seguir picando piedra para vincularla y que de veras la industria esté relacionada con las universidades y viceversa, ¿no? ¿A partir de cuándo se implementa esta ley?
A partir de Pues, cuándo podemos ver como efectos de esta ley. Ajá, pues mira, que se implemente solo nos falta que aparezca en el diario oficial. Yo todos los días estoy checando si ya aparece martes, jueves o sábado. O sea, no sabemos todavía. Todavía no, entonces, pero puede ser hoy, puede ser, bueno, hoy yo creo que ya no, puede ser el sábado, la próxima semana, pero es de un momento a otro, pues, ¿no? O sea, es un trámite, nada más. Entonces, ahí, digamos que en ese momento empieza a operar y se podrán empezar a hacer realidad otros pasos. Y para fines, digamos, de la comunidad, pues una vez que en el Congreso fue aprobada y que dijeron sí sucede, sí se acepta, pues ya la sentimos aprobada, ¿no? Es cierto que técnicamente falta un pasito, pero bueno, estamos pues ya trabajando con ella, digamos, ¿no? Ya estudiándola, aprendiéndola. Yo creo que lo que sigue ahorita, ya de manera inminente, es hacer estas mesas de trabajo para hacer los reglamentos. Porque a partir de que se generen los reglamentos, es que será operable prácticamente, ¿no? O sea, decir, pues 2 más 2 son 4. Ahora sí, aquí es la ventanilla única, aquí es la filmoteca, ¿no? Así se va a trabajar esto, así se va a trabajar esto. Yo creo que tiene que ver con los reglamentos. Pero eso es súper interesante porque en los reglamentos vamos a poder participar todos. Entonces, pues yo creo que ahí se va a dar también esta discusión y buscaremos que las universidades también tengan ahí una participación. Sí, va a ser importante también involucrar fuertemente a todos los talentos que les llaman talentos, los creadores que tenemos, claro, desde los que andan afuera, ¿verdad? Haciendo cine internacional, gran cine, o los de aquí que están haciendo hasta lo que sea, spots comerciales y lo que sea, porque así, si la ley queda por un lado y la política cinematográfica no tiene que ver con la práctica misma y con la formación continua también, la actualización continua, y donde haya también un consejo integrado entre los que hacen y los que el mismo público, por ejemplo, también tendría que tener cierto peso, como que se va a sentir una ley muy de los políticos o de administración y no integrada al quehacer artístico, ¿no? También de Jalisco. Sí, yo creo que por eso las mesas de trabajo van a ser muy, muy importantes, que de veras nos sentemos todos y no dejemos que alguien lo haga y luego nos enteremos, sino que de veras nos sentemos a participar y a generar este tipo de reglamentos. Y para eso pues hay que estar ahí, ¿no? Pues hay que estar insistiendo y armándolas y trabajando también de la mano pues con todos los involucrados. Yo creo que más que una cuestión solamente de júbilo, más bien abre a que en realidad el trabajo apenas empieza, ¿no? Apenas empieza. Este es un primer escalón. Estamos también trabajando en un plan de escalamiento de la industria cinematográfica, que este es un primer escalón nada más, ¿no? O sea, el trabajo que tenemos por delante es enorme, ¿no? Bien, vamos cerrando nuestro bloque, nuestro segundo bloque con música de la película The United States versus Billie Holiday, que también fue una de las nominadas al Globo de Oro, y seguimos hablando de cine en La Ventana Indiscreta. La Ventana Indiscreta. Say, say, say. Say, say, say. Say a prayer for me. Strange fruit come down off that tree. Cut it down under your feet. Juicy fruit so bittersweet. Fruit stand tall, these roots go deep. Strange fruit busting on these thieves. Ancestors don't take defeat. Left the scent of victory in the air, tigress and tweed. Oh, Lentheric, you carry. I'm tired, grim buried. The truth of these you carried. Future you ain't your chariot. Say a prayer for me. Cause I done getting no sleep. Say a prayer for me. Say, say, say. Chariot.
troops. Chariots are flaming line behind my Mozzie coupe. Dumb move at these roots. It's stick to made big fruit, big vibes. Always pressing that line. So full of love and light. The truth is black and white. Say a prayer for me, 'cause I done getting no sleep. Say a prayer for me. Say, say, say. Say a prayer. Say, say, say. Say, say, say. Say a prayer for me. Say a prayer. La ventana indiscreta. La ventana indiscreta. Amigos, regresamos a nuestro tercer y último bloque de La Ventana Indiscreta. Estamos hablando con Romelia Álvarez. Ella es productora y una de las impulsoras de la iniciativa La Ley de Filmaciones del Estado de Jalisco. Y yo tenía como la duda de preguntarle, bueno, después de todo este trabajo de colaboración, de articulación con muchos actores, Romelia, ¿todavía te queda tiempo para ver y para trabajar en hacer películas, Romelia? Sí, Hammurabi, pues todo tiene que ver, ¿no? No veo tantas como quisiera, eso sí, no tengo tanto tiempo. Sí veo algunas y producir también. Actualmente estoy haciendo 2 documentales, uno ya lo estamos terminando, que es sobre el COVID, es un largometraje sobre cómo ha estado viviendo la gente común la pandemia. Entonces tenemos entrevistas con un productor de cine, con una doctora de un hospital importante, con sus residentes, con una familia, con los niños de la familia, con el abuelo, con un músico en la calle, con alguien que recoge la basura, con alguien que tiene un restaurante, una cafetería, una panadería y cómo se ha alterado ahí todo su trabajo. Entonces, ese documental a mí me parece muy interesante y que va a venir a dar pues una visión histórica. Ahorita lo vamos a sentir muy cerca, nos vamos a identificar y con el tiempo pues yo creo que va a tener también un valor de recuperar este momento histórico, ¿no?, que estamos viviendo. Ese es un largo y estoy también haciendo otro documental, que será un cortometraje sobre Serapio, un artista de Tonalá, que es increíble, tiene un trabajo maravilloso y estamos trabajando ese documental. Empezamos hace como 3 meses, se está yendo despacio. Yo espero que para el verano más o menos lo podamos tener también. Y sí. Qué bueno que estás en documental también, porque es finalmente algo que pocas veces se ve o incluso pocas veces se considera cine. Sí. Y es 100% cine. Siempre se piensa que es más bien televisión o reportajes o sí, de pronto la gente distingue, ¿es película o documental? No, es ¿no? Claro que sí, tiene todo el trabajo de una ficción también. Es más, como tú dices, como tú sigues un personaje real, un conflicto real, un pueblo real, entonces ahí sí la realidad te alarga mucho la filmación, ¿no? También. Exacto. Pero tú también trabajaste en la Ciudad de México, una vez egresada de la Ibero, donde por cierto fuiste alumna de Guillermo Arriaga y fuiste compañera de González Iñárritu. Fue una buena escuela con ellos dos también, para tú después hacerte productora al lado de Busi Cortés con algunas ficciones muy importantes para el cine mexicano y sobre todo para el cine de mujeres también, dirigiendo mujeres detrás de la cámara. Sí, exacto. Sí, Busi fue mi maestra también en la Ibero, Busi Cortés, y con ella tuve la oportunidad de hacer mis primeros trabajos, de participar en películas, que además en esa época
Estamos hablando de 1992, creo, cuando hicimos Serpientes y Escaleras. Se hacían 9 películas al año. O sea, era una época en México, la época más difícil, ¿no? O sea, verdaderamente quienes estudiábamos cine en esa época, pues sí era por amor al arte, verdaderamente, ¿no? Porque sí era una industria deprimida, ¿no? O sea, sí era muy poco lo que se podía hacer. Sin embargo, Busi fue de las grandes afortunadas, una mujer súper empeñosa, talentosa y trabajadora, que además como mujer fue de las primeras en dirigir y además fue la primera ópera prima del CCC, la del Secreto de Romelia. Es la primera ópera prima que hubo de una escuela, ¿no? De una escuela de cine auspiciada por IMCINE. Y bueno, después del Secreto de Romelia hicimos Serpientes y Escaleras. Y luego trabajé con Rafa Montero, justo terminando Serpientes y Escaleras, hicimos Justicia de Nadie con Rafael Montero, que es una también de sus primeras películas. Y luego con Guillermo Arriaga hice un documental que se llama La otra orilla de la historia, yo como su productora y él dirigía. Y luego hicimos comerciales, que era lo que más podíamos hacer en esa época, ¿no? Trabajé con Guillermo Arriaga haciendo comerciales. Y luego con Jaime Toledo también por varios años hicimos comerciales, que era muy interesante, era una muy buena escuela porque además todo era filmado, entonces el rigor que había para filmar era interesante. Entonces, bueno, pues no eran películas lo que podíamos hacer todo el tiempo, pero comerciales sí. México siempre se ha caracterizado por filmar muchísimos comerciales, ¿no? Sí. Entonces, el trabajo, digamos, cotidiano era hacer comerciales y eventualmente, pues hacíamos con suerte una película o 2 al año, ¿no? Dos preguntas, Romelia. No. Romelia, ¿el secreto de Romelia, de veras Busi se inspiró en tu nombre o más bien ella también conocía a una Romelia? Coincidió en la película del viudo Román, que se llama así la novela en la que está basada el secreto de Romelia, de Rosario Castellanos. Sí. Hay un personaje, no la protagonista, pero un personaje que se llama Romelia. Sí. Y luego fue mi maestra y coincidió, yo creo que le hizo clic simplemente, ¿no? Que encontró una Romelia y había un personaje y le funcionó, ¿no? Pero bueno, como somos muy amigas y muy cercanas, nos parece como una relación muy entrañable que entonces, bueno, ya es un poco leyenda, ¿no? Pero pues, yo creo que es una coincidencia. Es leyenda urbana entre la gente de Jalisco. Una leyenda urbana. Cuando llegaste a Guadalajara, me impresionó mucho que luego, con tu manera, con tu carácter tan inquieto también, empezaste a buscar todas las productoras, de ahí levantaste lo de la brújula. Creo que fue importantísimo, y aquí te lo digo con toda la, no solo el cariño, sino la admiración. Creo que ayudaste mucho a que lo que es la producción y las casas productoras o grupitos o una productora por ahí también se uniera no solo en tu guía de producción, la brújula, que incluso pues nos lo pidieron desde Londres, me lo pidieron desde Chicago, desde muchas partes. Va a ser importantísimo la labor que tú hiciste y sigues haciendo con la brújula para que la gente que llegue o quiera trabajar aquí en Guadalajara o con gente de Guadalajara, que ojalá eso se dé, ahí tenga todas las indicaciones y nos pueda buscar. Por ejemplo, si necesitan un crítico de cine desde Japón, aquí estoy y ahí estoy con mi nombre y mi correo. Y todo también, eso tiene mucho que ver, ¿no? También. Sí, fíjate que ahorita que mencionas eso, yo cuando terminé la carrera, justo en la Ibero, estaba terminando un cortometraje que se llama Tempagua, que por cierto estuvo nominado a los Arieles en aquel momento. Ese era un guión y dirección mía. Y terminábamos la postproducción en Scratch, que todavía existe, un muy buen laboratorio allá de audio. Y nos encontramos, mis compañeros y yo, un pequeño librito en la sala de espera que era la guía de Los Ángeles. Era como la brújula de Los Ángeles. Entonces, desde aquel momento, o sea, para mí era pues un gran hallazgo, ¿no? Me parecía que era muy importante y de ahí hicimos una en México que se llamó El Medio y luego yo retomé la idea años después acá con la brújula en Jalisco, que ya nada más para terminar el comercial, ya tenemos 5 brújulas, abarcamos ya todo el país y estamos haciendo la edición especial de Aguascalientes en este momento y acabamos de terminar la de Guanajuato. Entonces ahí está la brújula muy viva también, muy activa. Romelia, ¿cómo
ves la situación de la pandemia, o sea, desde tu papel de productora, en el desarrollo de la producción cinematográfica? ¿Qué desafíos ha implicado el hecho de que nos haya caído esta pandemia y que nos ha limitado, no nada más para ir al cine, sino también en términos de producciones cinematográficas? ¿Cómo ves esa situación? Pues mira, en un primer momento yo creo que apenas iban días de que se interrumpieron las producciones, en marzo del año pasado, ya hace un año, y rápidamente Canacine Nacional y ANFI, que es la Asociación Mexicana de Filmadores Independientes, empezaron a armar una mesa a donde nos convocaron a las delegaciones de Canacine y a todas las asociaciones de fotógrafos, de asistentes de dirección, de managers de locaciones, en fin, a todos. Hicimos una mesa enorme con más de 90 integrantes que teníamos Zooms, como fue los primeros acercamientos que tuve con el Zoom fueron esos, constantes, o sea, 2-3 veces a la semana, un trabajo intensísimo, y generamos un protocolo COVID para volver a filmar, o sea, días de haber empezado, ¿no? Con esto, cosa que se ha ido modificando y modificando. Lo pueden consultar todos en seguridadaudiovisual.com, ahí está y se mantiene actualizado, cada semana lo actualizamos. A partir de ese, nosotros en Canacine Jalisco hicimos una tropicalización al Jalisco y lo presentamos a la Comisión de Filmaciones de Jalisco, hizo sus observaciones, lo acogieron también y luego nos lo autorizó la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Salud y es con el que se opera en Jalisco. Entonces, bueno, con esto lo que quiero decir es que nunca nos hemos quedado quietos, o sea, desde el primer momento fue buscar el cómo sí, cómo esto no se para, aunque estuvo parado unos meses, o sea, fue muy difícil porque pues mucha gente quedó sin empleo. Ahí aparecieron algunos apoyos, por ejemplo, Netflix dio un apoyo interesante a través de la academia y la academia gestionó el recurso que le dio Netflix, pues lo repartió de la mejor manera que encontraron. Yo creo que fue un gran gesto y debe haber apoyado a mucha gente en su momento. Y bueno, en cuanto hubo manera, empezamos a abrirnos a la posibilidad de filmar. Cabe mencionar que Jalisco fue uno de los primeros lugares en abrirse. Antes de la Ciudad de México, aquí nos abrimos. Y eso permitió también que muchas producciones llegaran de fuera, con todo el cuidado, con todo el protocolo para evitar contagios. No se han dado contagios en las producciones, salvo con todas excepciones, pero digamos que el ecosistema se mantiene activo porque se ha podido estar controlando. Se redujo el crew muchísimo, una mínima cantidad de personas para trabajar con sana distancia, con cubrebocas constante, caretas, se hicieron perímetros, tenemos videos que desarrollamos en Canacine con el apoyo de todos los productores, videos muy bien hechos, muy, muy bien presentados, que también les puedo compartir, donde, y creo que están en la página de Seguridad Audiovisual, donde están estipulados las zonas hasta donde pueden llegar cada persona, para cuidar sobre todo la zona de los actores y que ahí ya nadie se acerque, ¿no? A cierta distancia, porque ellos sí están sin protección, entonces no acercarse. Y es así como hemos venido funcionando. Sí hay una depresión que se tiene que resarcir, o sea, hay un hueco ahí que lastimó económicamente empresas y personas, pero además hay una carencia de contenido que, bueno, pues tenemos que apurar ahora porque hay una demanda enorme, porque también creció la demanda. Al estar más personas con más tiempo en sus casas, pues también el consumo en las plataformas fue más intenso. Entonces, pues hay una demanda importante, ¿no? De trabajo por hacer. Y luego los comerciales también se detuvieron un tiempo y bueno, pues las marcas quieren vender y quieren producir. Entonces, está activo. Han sido como etapas en las que quedó quieto, pero bueno, estamos trabajando muchísimo ahí. Hay mucho trabajo haciéndose y con muchísimo cuidado, ¿eh? O sea, mucho trabajo también alrededor de cuidar pruebas COVID todo el tiempo, y pues sanitización de todos los espacios, del equipo, de los vehículos, de las locaciones, del vestuario, ¿no? O sea, así es como lo estamos viviendo, más o menos. Y en el otro lado, en la exhibición, creo que es importante decirlo, se ha hecho un trabajo muy grande también desde Canacine y desde las empresas de exhibición, en sanitizar, en tener el aire limpio, se cambia el aire 3 veces al día, se hacen pruebas constantes. Son lugares casi como un quirófano, o sea, están de veras súper limpios, ¿no? Es una pena que, pues que estén las salas vacías, a veces porque están cerradas y cuando las abren, pues también
el porcentaje de personas que va es muy, muy pequeño. Yo lo atribuyo también a que si me dan la oportunidad de salir, pues a lo mejor lo que quiero es salir algo más al aire libre y no ir a un lugar cerrado, ¿no? Seguramente también tiene que ver con eso y con la gran opción en las plataformas para ver, pues, producciones en tu casa. Y las plataformas que sí hay que tomarlo como normal, que apoyen también la producción, porque finalmente es de lo que viven. Ellos incluso le llaman contenido a una película, entonces, bueno, que paguen sus contenidos para que haya más películas, ¿no? También. Claro. Muy bien, Romelia. Pues muchas gracias, Romelio, por haber platicado contigo. No será la última vez. Aquí eres muy, muy bienvenida y sobre todo nos metemos contigo adentro de la producción y de la Ley de Filmaciones de Jalisco y nos interesan mucho, mucho tener las novedades y todos los chismes también que nos puedes traer en un futuro. Cómo no, pues nomás me invitan y yo vengo otra vez. Muchas gracias a ustedes. Yo queremos nombres. Mucho platicar con ustedes. Muchas gracias, Romelia. Yo creo que, no sé si Anne-Marie comparte el mismo sentimiento de que pues hay como cierto optimismo de que pueda salir efectivamente se pueda generar realmente una industria del cine, de la televisión en el estado de Jalisco. Los dejamos por hoy. Muchas gracias por escucharnos en La Ventana Indiscreta y los dejamos con música y nos escuchamos la próxima semana. Hasta luego. Gracias. Por hoy, cerramos La Ventana Indiscreta. Nos escuchamos la próxima semana.